políticos allá en Perú y que además es especialista en comunicación política. Fue responsable del equipo de comunicación digital de la Presidencia de la República del Perú y otros organismos públicos y privados, una larga lista de proyectos que ha encabezado. Carlos Helfer es quien nos ha hecho el favor de hablar con nosotros y platicarnos qué está pasando en Perú. Carlos, te saludo, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo va todo? Pues por acá, de manera estable. ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta convulsión? ¿Cómo inicia todo? Y te pediría que, pues en los comentarios que hagamos, consideremos que por acá el auditorio mexicano no tiene tanta profundidad en el conocimiento de lo que ocurre en el Perú. Carlos. Gracias, Juan Pablo. Bueno, te diría que es parte de una normalidad que existe en el Perú desde hace 6 años ya. Esto empieza con la elección del presidente Pedro Pablo Kuczynski y estamos hablando de que en el lapso de 5 años hemos tenido por lo menos 6 presidentes. 2 de ellos vacados y varios procesos en el intermedio donde se ha buscado una especie de impeachment. Sí. Ustedes tienen esa institución, pero el Perú no tiene la institución del impeachment, o sea, tiene la institución de la vacancia presidencial. Claro. Y desde esa fecha, del 2016 hasta esa fecha, han pasado el presidente Kuczynski, el presidente Vizcarra, Manuel Merino, que tuvo la presidencia por apenas 6 días, el presidente Sagasti, que fue un gobierno de transición, el presidente Castillo y ahora la presidenta Dina Boluarte, que es la primera presidenta del Perú. Carlos, llega Pedro Castillo con toda la legitimidad, ¿no? Encabezando incluso un gobierno de izquierda. Algo que además, por la biografía de Pedro Castillo, es una persona que viene de abajo luchando y abriéndose camino y llega legítimamente a la presidencia. Tal cual. El escenario en el que el presidente Castillo llega es un escenario realmente también para tomar en cuenta. Gana la presidencia por un poco más de 40.000 votos, muy resistido por parte de un grupo, digámoslo así, de una parte del establishment político peruano, muy identificado con de la derecha. El presidente sí es cierto que el presidente es el primer presidente de origen campesino, claro, rondero, que llega a la presidencia del Perú, pero el presidente, una vez en el poder, comete varios errores que terminan alimentando la oposición contra él. Hablo de designaciones de personas cuestionadas como personas con antecedentes por terrorismo, por violencia de género, y por delitos de corrupción. Entonces la oposición se va alimentando de estos errores en las designaciones del presidente y el presidente va teniendo una conducta errática en su desempeño en el escenario público. Entonces estamos hablando de que si bien el presidente tenía una legitimidad dada por las elecciones, su desempeño público tuvo mucho que criticarle. Claro, iniciando por quienes están dentro de su gabinete, ¿no? Y por ahí se criticaba, están las acusaciones contra la gente de su gabinete, pero son acusaciones de una cúpula que no quieren verlo gobernar, y es un poco lo que recibimos también acá los medios de manera internacional. ¿Esto también es parte del debate ya? Sí, o sea, hay una narrativa que el presidente supo muy bien establecer en función, digamos, también de la irracionalidad con la que sus opositores se desenvolvían, ¿no? Es cierto que el presidente, desde el inicio de su mandato y antes de asumir el mandato, tenía una oposición muy fuerte en contra. Muy fuerte en contra, que desde el inicio empezó a evitar que pudiera gobernar. Esta misma gente fue la que habló de fraude dentro de las elecciones, en la que finalmente Pedro Castillo resulta siendo presidente. Pero
pero el presidente nuevamente comete errores puntuales en términos de gestión. Por ejemplo, en su momento, uno de los ministros que era muy amigo de él, el ministro Juan Silva, el del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, empiezan a hacerse denuncias sobre supuestos favoritismos en licitaciones públicas. Y el presidente sostiene a este ministro a pesar de esas denuncias. Estamos hablando que lo sostiene 6 meses y recién en febrero o marzo lo retira porque el Congreso estaba a punto de censurarlo. Claro, y luego esperándose al límite, un poco como lo que ocurrió hoy, ¿no? Al límite y un poquito más claro. Y luego el Ministerio Público, cuando empiezan las investigaciones y hay testigos que empiezan a decir y a afirmar de que el ministro Silva estaba inmerso en casos de corrupción, se fuga. Esa fuga es parte de otras fugas más dentro del entorno del presidente. Estamos hablando de los sobrinos del presidente y luego otras denuncias que empiezan a involucrar a su propia hija, a otros ministros y a otros colaboradores. Totalmente, digamos, es cierto que parte del establishment político peruano no le permitió gobernar, no lo quiso dejar gobernar. Sin embargo, el presidente sí ha tenido actitudes y acciones que generalmente pueden ser tomadas como contrarias a la ley. De hecho, el presidente ahora tiene 7 carpetas abiertas, 7 carpetas de fiscales de investigaciones abiertas contra él. Entonces, si bien hacia la comunidad internacional ha sabido establecer una narrativa puntual en la que él es una víctima sobre un establishment político que no lo deja gobernar, también es cierto que el presidente ha cometido los mismos vicios que él denunció a la entrada del poder. Claro, fíjate, como bien lo comentas, entonces podemos hablar que aquí hay 2 vías por las cuales se empieza a ganar todavía más oposición. La primera es una agenda seguramente social, para bien o para mal, bien o mal implementada, pero que el establishment, o sea, las personas que tenían cierto dominio desde las cúpulas, no se vieron cómodas con su política y lo atacaron, algo que ocurre en todos los países. En México está ocurriendo, en Estados Unidos ha ocurrido, en todos los países ocurre cuando llega alguien a romper, digamos, contra el status quo. Pero la otra, lo que nos planteas es, empieza a tomar malas decisiones incluso desde la gente que lo acompaña. Y entonces eso empieza a romper con los posibles apoyos que tenga, porque un elemento muy importante es que él llega sin un partido político por detrás. Así es. Lo que pasa, digamos, en el Perú ocurre un problema que nosotros tenemos tras, digamos, el autogolpe de Fujimori en el 92. Nosotros tenemos una crisis de partidos ya muy prolongada. Entonces, los partidos, más que partidos, son vehículos electorales. Entonces, son organizaciones que se forman específicamente para una elección, pero que luego no tienen mayor vida institucional. Claro. En el caso de Pedro Castillo es elegido por Perú Libre, cuyo dueño, y digo dueño porque prácticamente así está funcionando la institucionalidad de los partidos en el Perú, cuyo dueño es vamos a decir, uno de estos caciques regionales que tiene el Perú, que se llama Vladimir Cerrón, que funda un partido que se llama Perú Libre, pero que Pedro Castillo ni siquiera era militante de ese partido, sino que a confesión propia de Vladimir Cerrón, el presidente Castillo solo se inscribió para el proceso electoral. Bien. Entonces, finalmente, lo que tú tienes ahí es, cuando él llega al poder, llega un momento en el que las cosas con el partido, con el que lo lleva al poder, se tensan, no gobierna con el partido, no gobierna con los cuadros del partido, tampoco tiene cuadros políticos, y lo que tenemos finalmente es un presidente sin bancada o con una bancada muy pequeña, sin cuadros políticos que le permitan gobernar y sin, digamos, el apoyo de la calle.
Algunos podrán decir que el presidente tiene apoyo en ciertos grupos, sí, pero estos grupos son muy pequeños, porque otro problema que tiene el Perú es la profunda desinstitucionalización de nuestra sociedad. No tenemos instituciones. Uno de esos son los partidos, y los partidos son inexistentes como vía institucional. Bien. Fíjate, vamos a seguir un poquito en la historia de lo que ha ocurrido y vamos recordando algunos temas que tú nos refrescas para entender el fenómeno de lo que está ocurriendo allá en el Perú. Entonces, el presidente, después de todos estos convulsiones que tiene la política, incluso nos dices desde hace 6 años, donde han habido 5 presidentes distintos, lanza este mensaje de 10 minutos, un autogolpe de Estado que no es más que pues anunciar la desaparición del poder legislativo, o se disuelve o se le quita el poder al legislativo y prácticamente los asume, además de anunciar medidas de posible represión, ¿no? Con la utilización de ejército, la policía. No significa que lo fuera a hacer, pero abre la puerta para ello. Entonces, el siguiente evento es que un par de horas después, Pedro Castillo fue detenido y, luego de que el Congreso del Perú lo destituyera como presidente. Pues hubo muchas críticas en este contexto. De hecho, se veían algunas imágenes de Pedro Castillo detenido en uno de los... no recuerdo cuál es el nombre de este lugar donde estamos viendo. En la prefectura de Lima. La prefectura de Lima, exactamente. Y pues horas después, una de las 2 vicepresidentas, porque hay 2 vicepresidencias, Dina Boluarte, asume como presidenta del Perú tras la destitución de Pedro Castillo. ¿Quién es Dina Boluarte? Entiendo que también es de izquierda. ¿Por qué se prestaría a todo a esto? Lo que pasa es que la presidenta Dina Boluarte, ahora presidenta, la presidenta fue parte del gabinete del presidente Castillo, del expresidente Castillo. Hasta hace poco ella fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social, pero ella renuncia a raíz de una interpretación que hace el Ejecutivo de una acción del Congreso. Para que la gente nos entienda puntualmente, la Constitución del Perú habilita al presidente a disolver el Congreso por una forma, que es que el Congreso de la República le niegue la confianza a 2 gabinetes de ministros. Bien. Esta es una institución importada del parlamentarismo europeo. Entonces, si 2 presidentes del Consejo de Ministros o 2 consejos de ministros, tal sea el caso, se les es negada la confianza por el Congreso, el presidente está habilitado para disolver constitucionalmente la Constitución. Perdón, el Congreso de la República. El Congreso. Eso lo habilita la Constitución. Entonces, el presidente ya tenía una conducta, digámoslo así. Lo que ha ocurrido hoy, podríamos decir lo que es consecuente con lo que el presidente ha venido construyendo desde hace un par de semanas. Entonces, el presidente desconoce o interpreta de una manera una acción del Congreso. El Tribunal Constitucional le dice que pare cualquier tipo de actividad porque van a resolver si es constitucional o no esa interpretación que ha hecho el presidente. Y luego el presidente, sin expresión de causa, sin cumplir el reglamento que establece la Constitución, disuelve el Congreso. Pero no solo disuelve el Congreso, Juan Pablo, sino que además ordenó la convocatoria a una asamblea constituyente, una reorganización de los poderes del Estado y la convocatoria a nuevas elecciones. Bien. Solo para el Congreso. Mira, entonces, solamente para hacer un paralelo, es lo mismo que hizo Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. Fue un calco. Bueno, ustedes de verdad que tienen un fenómeno muy interesante de analizar en la política. Digo, también nosotros aquí en México y toda Latinoamérica está en una crisis bastante peculiar de polarización, de eventos muy interesantes que quedarán en los libros de texto. Me gustaría preguntarte desde tu visión, porque según lo que me platicas,
Pedro Castillo de todos modos iba a dejar de ser presidente. O sea, no tenía de otra. Ya sea que hiciera lo que hiciera, iba a dejar de ser presidente. Y él toma esta decisión del autogolpe de Estado. ¿Es así? ¿Ya no tenía de otra? ¿Iba a salir de la presidencia? Lo que pasa es que el presidente estaba, según mi perspectiva, sí, y yo creo que el presidente estaba, digamos, acosado por los problemas judiciales. Estaba la familia incluida, la hija, los hermanos, los sobrinos, todos metidos en caso de corrupción. Y algo que puede haber gatillado esta decisión es la confesión de dos personas clave dentro del entorno, que es la confesión del ex jefe de la DINI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, lo que vendría a ser la CIA, para que veas la gravedad del asunto, sí, donde el ex jefe de la DINI dice que el presidente estaba al tanto de los actos de corrupción de su familia y que ordenó la fuga y protección de su sobrino y el ex ministro Silva, que estaban, digamos, están con orden de captura. Y luego está un funcionario del Ministerio de Vivienda que revela que recibió 9 millones de soles, que serían, al cambio serían 3 millones de dólares, que recibe de una empresaria. Millones de pesos aproximadamente para el auditorio. Y que parte de ese dinero se lo daba al presidente y a parte de su familia. Sí, entonces, según lo que van diciendo algunos periodistas, de hecho lo sabremos en los próximos días, parece que esta decisión del presidente solo se tomó entre 3 personas, que era el señor Aníbal Torres, su ex jefe de gabinete, Betsy Chávez, la que fue su presidente del Consejo de Ministros, su jefe de gabinete, y aparentemente el ministro de Defensa. De hecho, lo vemos. Pero eso está en el terreno de la especulación todavía, pero claro, termina siendo muy sintomático que el presidente, ya con todo el entorno familiar y profesional que tenía de la gente con la que llegó a la presidencia, el presidente ya no tenía a nadie, porque todo el entorno estaba en la cárcel o fugado o denunciado. Fíjate, de hecho, en las imágenes que veíamos de este mensaje inicial que dio hoy por la mañana el presidente del Perú, bueno, expresidente Castillo, pues se le ve solo. Uno pensaría que se le pudiera ver arropado. Digo, se le ve con una silla, supongo que utilizará presidencial, con la bandera por detrás, también la banda presidencial en un despacho, pero se le ve solo. Y lo comento porque uno de los datos que dábamos hace unos momentos es que, en efecto, le renunciaron los ministros de Economía y Finanzas, Trabajo, Justicia, Relaciones Exteriores, y los que se fueron sumando hasta el corte de esta nota. Hay un tema porque se condenó a nivel internacional, y eso también, pues metiendo un poco a México, se condenó a nivel internacional la manera en que reaccionó el presidente Castillo. Y el presidente López Obrador de México lanzó una serie de tweets. Dice: es un principio fundamental de nuestra política exterior, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución. Con él, sui generis precepto de incapacidad moral. Ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo. Vaya, lo que percibo es que el presidente López Obrador de alguna manera arropa la narrativa del presidente Castillo, y de manera un poco más política, Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, dice que México lamenta los últimos acontecimientos en el Perú y hace votos por el respeto a la democracia. En otro momento dijo que México le abriría las puertas
para en caso de que solicite asilo político. Y bueno, también anuncia la pues suspensión temporal de la cumbre del Pacífico, que se llevaría a cabo el 14 de diciembre. Es decir, México, por lo menos el Estado mexicano que encabeza el presidente López Obrador, de alguna manera arropando en la narrativa del presidente Castillo. ¿Cómo observan ustedes estos comentarios del presidente López Obrador, siendo en Latinoamérica México pues un país, digamos, con cierto peso, ¿no? ¿Cómo ven este posicionamiento? Se ha comentado mucho las acciones del presidente López Obrador. De hecho, la Cancillería no ha tenido ningún tipo de comentario al respecto. Es obvio que el presidente, digamos por el tema de afinidad ideológica con el presidente Castillo, el presidente López Obrador arropa o digamos da cierto, sí, pues arropar es la palabra, arropa este discurso del presidente. Pero lo que el presidente López Obrador no menciona en esos tweets es de que el presidente Castillo quebró el orden constitucional y que por eso se le termina vacando. Claro. Sí, sí. O sea, digamos, el presidente Castillo inconsultamente, inconstitucionalmente, ilegalmente decide cerrar dos poderes del Estado y él gobernar por decreto ley. Eso solo lo hace un dictador. Y si el presidente López Obrador quiere, digamos, desde el mayor de los respetos, seguir defendiendo esa narrativa, bueno, eso dependerá de él, pero el Perú, las instituciones del Perú actuaron en el momento en el que tenía que actuar. Las Fuerzas Armadas han respetado la institucionalidad del Perú y este intento de golpe de Estado ha terminado con el usurpador, con el golpista en la cárcel. Claro, estamos hablando de que el golpista, el usurpador, quien violentó la Constitución, fue un Pedro Castillo desde hoy por la mañana. Antes pudiera haberse defendido la narrativa de que hay una élite, una oligarquía, una derecha, un grupo preponderante que trató de golpetearlo y tumbarlo. Pero desde el momento en que genera el autogolpe de Estado, pues ahí ya estamos hablando de que pues, no podría ser defendible su posición. Ahí, Juan Pablo, lo que sí es cierto es decir, o sea, es que una cosa no quita la otra. Sí es cierto que ha habido un grupo de, digamos, de derecha radical que no lo ha dejado gobernar, es cierto. De que ha desconocido su triunfo legítimo, es cierto. Pero de que el presidente ha estado inmerso en delitos de corrupción, que su familia ha estado metida en delitos de corrupción y que frente a las evidencias hoy decidió hacer un autogolpe de Estado al estilo de Alberto Fujimori del 5 de abril del 92, o sea, son hechos. No admiten debate. Claro. El presidente hoy intentó dar un autogolpe de Estado. Un autogolpe que no fue reconocido por las Fuerzas Armadas ni por las instituciones del Perú. Claro. Entonces, la narrativa pueden seguir hablando, sí, exacto, pero lo cierto es que el presidente hoy intentó dar un autogolpe de Estado al mismo estilo que Alberto Fujimori. Muy bien. Oye, Carlos, pues yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros estos minutos, que te hayas dado el tiempo para pues dar un respiro y contarnos qué está sucediendo por allá, y espero que sigamos en contacto para tratar temas un poquito más amables para ustedes como peruanos. No, Juan Pablo, a ti, más bien que, bueno, acá en Perú nadie se aburre, digamos, hay una convulsión política que viene desde hace 6 años, que yo realmente espero que, digamos, podamos los peruanos solucionar, encontrar vías de solución a través del diálogo, porque hay muchas cosas que están dejándose de hacer por estas guerras políticas. Entonces creo que es momento, es una reflexión muy personal, de poner las armas, de poner los argumentos para poder buscar un consenso y un sentido común que nos permita seguir adelante como país. Muy bien.
Es Carlos Helfer, especialista y asesor en comunicación política, y bueno, pues que ahora nos está dando este análisis como internacionalista. Carlos, un abrazo, te agradezco. Gracias a ti, Juan Pablo. Un abrazo. Vamos a una pausa, regresamos a información, ya regresamos a México y también a Tabasco.